Muy buenas tardes. No saben el placer que me causa volver al CENAM, pues hace muchos años que tuve la oportunidad de estar con ustedes en algunas reuniones, eh, pero el día de hoy para mí es algo sumamente importante, porque no lo saben ustedes tal vez, pero esta reunión va a hablarse de ella siendo antes del 17 de abril de 2024, en la reunión del CENAM y después. Porque lo que aquí se ha estado diciendo, y sobre todo lo que va a surgir al terminar esta reunión, para darle continuidad, de veras que va a ser histórico. Hoy mismo está teniendo lugar el Foro Mundial de Economía Circular y la nueva tendencia de la economía circular va a estar justamente dirigida a proteger los derechos humanos y la salud y bienestar de las personas. Todo en el ámbito de los límites planetarios que, como ustedes saben, han estado siendo transgredidos por eh, la forma de desarrollo, de crecimiento económico que hemos tenido siguiendo ese eh, sistema lineal, que no solo ha ocasionado el agotamiento de recursos naturales, la desaparición acelerada de la biodiversidad, y la contaminación terrestre y marina, sino ha sido causa de un mayor empobrecimiento de la población, de que haya grupos poblacionales en situación de hambre, en donde en muchas regiones del mundo, particularmente en la nuestra, el desempleo o el empleo informal, la falta de empleo obliga a no solo a los mexicanos, sino a nuestros vecinos de Mesoamérica a migrar hacia la Unión Americana en búsqueda de trabajo. De manera entonces que se ha tomado conciencia de que todo ello, el cambio climático, la intensidad de los fenómenos que estamos viviendo, están relacionados con esa forma lineal de desarrollarnos que sigue privando el día de hoy y que por lo tanto necesitamos cambiar. Entonces, por eso yo decía, mi comentario al empezar, es que estamos siguiendo un sistema de normalización anacrónico que ya no responde al mundo en el que vivimos, que tiene que tener claro cuál es eh, el grupo objetivo al que debemos servir con el uso de las normas, cuidando su salud y bienestar. Y entonces necesitamos nuevos indicadores, nuevas formas de medir. Bueno, entonces, como nada más tengo 20 minutos, voy a correr para decir lo que preparé, pero ante todo quiero decirles una cosa. Soy convencida de lo que dicen muchos, de que la forma más democrática de que lograr el cambio que nos transforme como sociedad es compartir conocimiento. Entonces, yo tengo dos, no una, dos páginas electrónicas. La primera, cristina.cortinas.org, la segunda, fundacionccortinas.org, por medio de las cuales difundo información gratuitamente de todo lo que yo escribo y de documentos importantes que escriben otros connacionales o de carácter internacional. O sea, todo lo que estoy diciendo ahora mismo ya está subido en mi página y ustedes lo pueden encontrar ahí, incluyendo la presentación. De manera que si corro, no se preocupen, no van a perder nada, pero quiero decir tantas cosas y sí que quiero que por favor el CENAM me construya en nuestro grupo RECMAR y Fundación uno de estos aparatos para medir el tiempo. Entonces, empecemos, pues. Eh, la que sigue. Soy yo la que tengo que mover. Perdón. Apunto para allá, para arriba. ¿Es el de arriba? No, pero le estoy ayúdenme. Pero entonces regresan a donde estaba antes, porque la primera que puse es para decirles que de todas esas, imágenes que reuní, trata de mediciones, porque de eso trata cada una de ellas. Entonces, la que sigue, por favor, la anterior, que es la que resume. Ah, es que les mandé una nueva versión que tenía esa lámina que decía todo esto que no está, entonces déjenme que se los diga yo. Bueno, entonces lo que les quiero decir es que
y esa es la tendencia mundial. Ustedes ya lo han repetido muchas veces, tenemos que medir. Tenemos que medir para saber dónde estamos el día de hoy. Tenemos que fijar el rumbo, tenemos que decir a dónde queremos ir para lograr eso, la salud y bienestar nuestra y la de los nuestros, para lograr conservar nuestros recursos naturales. Y entonces la gran pregunta que nuestra fundación se ha hecho es ¿para qué tipo de país queremos una economía circular? Pues es para un país mesoamericano que comparte, eh, digamos, este continente hacia el norte con Estados Unidos y Canadá, y hacia el sur con los países mesoamericanos y los latinoamericanos, con los cuales hemos firmado tratados comerciales, pero también tratados de cooperación ambiental. Un país joven con más de 30 millones de niños que han sufrido por la pandemia el empeoramiento de los sistemas de educación y donde tenemos 38 millones de jóvenes en edad productiva que van a requerir empleo, que requieren también de educación. Y tenemos 11 millones de mujeres que son líderes, que son jefas de familia, que son las, y además cuidadoras, que son las que más han sufrido durante la pandemia, porque si ya tenían condiciones de empleo desfavorables, donde para igual trabajo ganaban menos que los varones, pues ahora estaban mucho peor porque perdieron sus empleos. Entonces, somos un país que tiene 22% de nuestro territorio son zonas rurales y en donde prácticamente 98-99% de nuestra industria son micro, pequeñas empresas. Entonces, es para ese país que necesitamos no un modelo de economía circular, tantos como sea necesario, tomando en cuenta los índices de desarrollo humano de nuestros 1,400 municipios, si se dan cuenta, porque México es un México formado por ciudades, por municipios modernos y otros premodernos. Entonces tenemos que trabajar para todo. De eso es lo que se trata. Bueno, y de una vez les adelanto lo que dice al final, que están todos invitados a un foro que estamos organizando, Isareli Rosillo, más que de la Universidad Autónoma de Querétaro, más Lusitania Servín, que es nuestra encargada de despacho de la Semarnat aquí en Querétaro, las dos miembros de la RECMA como yo, para hablar justamente de la economía circular que necesitamos, en donde las organizaciones de la sociedad civil, vistas estas como los centros educativos de investigación, las organizaciones civiles, las asociaciones profesionales, las organizaciones empresariales, entre todos digamos qué México queremos. Nuestro, que lo decimos en nuestra página en todos lados, es un México que no se detenga de trabajar porque hay veda electoral, porque hay elecciones políticas, porque deténganse, porque ahora vamos a cambiar las administraciones municipales cada 3 años y después cada 6, las estatales y las federales. No, si las organizaciones de la sociedad civil tomamos el rumbo, este México trabajará 7/7, los 365 días del año. No todo, por supuesto, necesitamos descansar, necesitamos vivir en familia, pero nos podemos estar turnando y organizando de manera tal que con lo que hacemos en nuestros propios programas de trabajo incluyamos toda consideración a esta economía circular más justa y que nos permita conservar nuestros recursos naturales. La que sigue, por favor, y ahora sí vamos rápido. Bueno, entonces, de todo lo que se está hablando en el foro, son de las famosas cadenas de suministro de los insumos para fabricar bienes de consumo que fueron interrumpidas por la pandemia, porque se interrumpieron los viajes internacionales. Hoy en día, prácticamente todas las regiones del mundo, y vamos a ver cuáles son en una lámina posterior, se están organizando para asegurar a su sector productivo el acceso a esos insumos tan cerca como sea posible para evitar emisiones de gases con efecto de invernadero en su transporte, perdón. Y entonces, lo que dice esta lámina es justamente eso. Vámonos a tratar de cerrar el ciclo de los materiales tanto como sea posible. Y cuando estamos hablando de materiales, de esto se dijo en el foro, cada país tiene diferentes requerimientos de materiales, porque sus recursos naturales difieren, tienen diferentes tipos de materiales disponibles, porque sus industrias difieren. Entonces, primero empecemos por saber qué necesitamos como materiales para cerrar su ciclo y veamos de cuáles tenemos que tener intercambios con otros países, pero todo aquello con esta mira de vámonos a mitigar impactos en términos de emisiones de gas con efecto invernadero y otro tipo de contaminantes. La que sigue, por favor.
Miren ustedes, somos uno de los países que más tratados comerciales ha firmado, al norte, al sur, al este, al oeste. Entonces, cada tratado comercial impone ciertas reglas del juego. Ahora mismo nos están invitando a tener una reunión en Perú sobre el mercado de Asia-Pacífico para planear, organizarnos en este nuevo marco de economía circular global. Entonces, en el barco del TLC, y lo van a ver con otras láminas, también cambiaron un poco las reglas del juego del TLC original, del TLC 94, al nuevo, que tiene 3 años en operación, y donde nuevamente hay situaciones favorables para nosotros porque se elevó a 70% el contenido regional de ciertos materiales como acero, como aluminio, que nos conviene reciclar en México, y no estamos reciclando el 100%, son 100% reciclables. Entonces, ¿saben qué? Por eso les digo, ¿qué economía circular queremos? ¿Para qué tipo de país? ¿Para qué tipo de relaciones con los otros, no? La que sigue, por favor. Y entonces, el año pasado tuvimos esta reunión cumbre de los 3 dirigentes de Canadá, Estados Unidos y México para determinar metas en relación a cumplir el Acuerdo de París en términos de abatir emisiones. Y ahorita mismo les digo algo porque hicieron una pregunta en una de la primera mesa, que no hay tiempo para intervenir, pero el grupo de especialistas IPCC de el Convenio de Cambio Climático determinó que el sector residuos estaba compuesto en términos de reportar sus emisiones de gases con efecto de invernadero por los sitios de disposición final, tanto rellenos sanitarios como sitios controlados y no controlados, y las plantas de tratamiento de agua residual, incluido el manejo de los lodos. Pues sépanse ustedes, primero, que nuestra legislación considera como la última opción y restringida la disposición final de los residuos. O sea, eso no está aceptado por nuestra legislación. Solo se pueden llevar a disposición final aquellos que no sean económicamente viable su aprovechamiento o valorización. Pero no solo eso, las cifras están mostrando que quienes más contribuyen con emisiones de gas con efecto invernadero son los sitios de disposición final, y los que menos mitigan son los sitios de disposición final. Y de los 1,200 o más rellenos sanitarios reportados, 60% ya superaron su vida útil. Pues, ¿para qué los queremos? En un estudio que hizo el gobierno de Canadá, apoyado por una agencia de investigación internacional, para determinar la hoja de ruta de economía circular para Norteamérica, se llegó a la conclusión que para aquellos lugares de los 3 países que no tuvieran satisfecha la infraestructura para el manejo de los residuos municipales, más vale brincarnos esa fase ya anacrónica de recolecta y entierra residuos y vámonos directo a las fases previas a la condición de residuo, en donde a través de cambios en el diseño, en los productos y en los procesos, y a través de mantenimiento, la reparación, la renovación, la remanufactura, la venta de productos usados y el reciclado de alta calidad, 0 residuos a disposición final. Entonces, para esta invitación al foro que queremos organizar para noviembre, la idea es que de aquí salga un grupo de trabajo, como lo ha dicho también Alicia en su presentación de Conagua, en donde nos quedemos trabajando con una visión interdisciplinaria, interinstitucional, con miras a ver justamente qué es lo que quisiéramos que ocurriera con la normatividad, con las mediciones, etcétera. Y si hay que reformar las leyes que nos ponen barreras y brechas, reformémoslas. Para eso están las leyes, para ser reformadas conforme el conocimiento científico y técnico avanza y la experiencia nos muestra que ya no están operando. La que sigue, por favor. Bueno, pero vean ustedes el plan estratégico de la Comisión Ambiental para la Comisión Ambiental de Norteamérica para el 2021-2025. Uno de los 6 pilares es economía circular y el flujo sustentable, el manejo sustentable de los materiales. Pero no es tan en abstracto. Y eso lo dijeron también en el foro internacional y lo han dicho varios de ustedes. Para que las cosas sucedan, necesitamos todo un conjunto de cambios estructurales, infraestructura, inversiones, educación, eh, el no solo capacitar a los trabajadores, sino certificar sus competencias, el etiquetado de los productos, el proteger los derechos del consumidor,
para que estén tranquilos de comprar productos reparados o renovados o remanufacturados. Bueno, pues vean todo lo que comprende el plan estratégico y es el cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad. Compartimos en Norteamérica y luego la aplicación de la ley es algo indispensable, que no estamos midiendo la eficiencia y la eficacia en la aplicación de nuestras normas. La que sigue, por favor. Y entonces, la minería, porque todo el mundo reconoce que es altamente destructiva, que nos ha ido dejando zonas totalmente dañadas, la tala de árboles, la pérdida de biodiversidad. Pues saben que la noticia es que vamos a seguir necesitando minería. Hay una cantidad de materiales para la fabricación de todas esas nuevas tecnologías, sobre todo tecnologías de la informática, de aviación, de fabricación de equipos electrónicos, que nos van a hacer seguir necesitando la minería extractiva, pero con reglas orientadas a la economía circular. Y justamente les acabo de compartir y impartí un curso de diplomado para el sector minero sobre justamente la economía circular en la minería y la regulación mexicana que les aplica. Ya lo tienen a su disposición y está en mi página. Entonces necesitamos cambiar radicalmente la minería y todo con un enfoque de derechos humanos, porque ¿dónde está la minería? Y por eso hubo el cambio en la ley minera. Pues en tierras de los indígenas, en tierras de las gentes más vulnerables y más desfavorecidas. Y eso en nuestra nueva ley tiende a cambiar y tenemos que velar porque así sea. Pero ¿saben qué? La minería urbana, la de los equipos eléctricos y electrónicos, ha hecho que países como Japón ya no extraigan oro de sus minas, sino que lo saquen de los equipos eléctricos y electrónicos que lo contengan. Entonces, ¿pero cómo hacerlo? Es la cuestión. ¿Cómo hacerlo sin contaminar? Porque los equipos eléctricos y electrónicos, si viene después una lámina que dice la cantidad de sustancias que pueden tener, entre otras cosas, retardantes de flama en partes plásticas, o plomo en los monitores, o arsénico, qué sé yo, o plomo, etcétera. Bueno, el caso es que entonces, pues todo eso vamos a requerir medir. Bueno, primero vamos a tener que dejar de usarlos, porque en la Unión Europea, y ya nos lo van a decir posteriormente, pues ya hay una legislación que dice no más ese tipo de hay una serie de sustancias que no pueden ir en los equipos eléctricos y electrónicos. Entonces, ya México ya lo sabe y todos nuestros maquiladores que maquilan para la industria internacional esos equipos ya no usan esas sustancias, pero necesitamos que el resto de las actividades productivas tomen conciencia de que deben de dejar de utilizar sustancias tóxicas en sus productos. Pero saben, la fuerza del consumidor, la fuerza del cliente es mayor que la fuerza de cualquier ley. Somos nosotros los consumidores que a la hora que vayamos a comprar productos, léanse la etiqueta y vamos a exigir que todas las etiquetas nos digan si hay sustancias tóxicas en los productos, porque lo que estamos pagando es el precio del producto, más no su manejo cuando al desecharse se convierte en residuo peligroso y se mezcla con los residuos sólidos urbanos y se va a tiraderos de basura a cielo abierto. Entonces, ¿saben qué? Esto es una responsabilidad compartida y nos toca a todos. La que sigue, por favor. Y entonces es lo que habla de la minería urbana y aquí están, esto ya lo dije también, las reglas del TEMEC, pero detengámonos aquí. México se adhirió a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico en 1994, al mismo tiempo que se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y eso no fue fortuito, es porque Estados Unidos y Canadá sabían que íbamos a formar la región comercial más grande del mundo y sentarse en la mesa con los otros países de la OCDE, de la Unión Europea y demás, requería justamente una posición de fuerza, porque hay muchas cosas que estuvieron en juego, incluso la clasificación de las sustancias que entran en los productos de consumo, entre otros, las pruebas de laboratorio para evaluar la peligrosidad, qué sé yo. El caso es que entramos a la OCDE mediante siguiendo la Ley de Tratados Internacionales que aprobó el Senado, que nos adhiriéramos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Tratado de Adhesión y nos obligamos a seguir las políticas de la Unión Europea plasmadas en sus actas de ministros del medio ambiente. Y entonces a lo que voy es que en ese tiempo se estaba gestando en la OCDE y a mí me tocó ser afortunada y representar a México durante 5 años en esa organización y participar en el proceso.
se estaba gestando justamente el tránsito hacia una economía circular en donde no se generaran residuos y los que se generaran se usaran como recursos. Y surgió un documento que se publicó en el año 2000 que se llama Manual de Referencia de la OCDE para la Prevención Estratégica de los Residuos. Nuestra Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos justamente está basada en ese manual, y aquí les resumo lo que dice, cuál es la visión que tenían en ese momento. Pues miren, si ustedes conocen nuestra ley, sabrán que nuestra ley no habla de basura. Un residuo para nuestra ley es un material o producto cuyo propietario o poseedor desecha, pero que es susceptible de valorización. Y generación de residuos es el resultado de nuestras prácticas de producción o de consumo. De manera que esta legislación nos aplica a todos los que estamos aquí, ya sea como productores, ya sea como consumidores, ya sea como prestadores de servicios de manejo de residuos. Y lo fabuloso de esta ley, y que logramos hacerlo en la ley de Querétaro, que ya incorporó la prevención estratégica de los residuos aplicando la economía circular en su ley de residuos, es que la fase previa a la condición de residuo es justamente esta fase en la cual podemos dejar de producir residuos simplemente porque dejemos de consumir. Y la cuestión del consumo es increíble, ya en rojo. eh, l- la nueva economía circular es vámonos a dejar de consumir, vamos a consumir colaborativamente, vamos a rentar en lugar de vender, vamos a reparar, vamos a renovar. Esta es la base que nos falta desarrollar de nuestra ley, y eso es lo que dijo el diagnóstico de Canadá para la hoja de ruta de Norteamérica en economía circular. Vámonos a saltarnos la fase anacrónica de recolecta y entierra residuos para crear toda esta capacidad previa al momento en que decidimos como propietarios o poseedores deshacernos de un material o producto. Con eso termino invitándoles a que consulten mi página. Encontrarán esta y mucho más información de cómo hacer las cosas, porque eso es lo que dijeron en este foro. La gente lo que dice es, a mí no me digas qué debo de hacer, dime cómo lo debo de hacer. La gente quiere que le digas cómo, la gente quiere que crees la infraestructura cercana, ¿no? Para tener centros de acopio a dónde llevar los residuos valorizables, quiere que le des asesoría, acompañamiento para transformar los residuos orgánicos en bioproductos o en composta o en energía. Así es que vámonos pues a trabajar en un grupo técnico que diseñe lo que podemos hacer juntos desde cada una de nuestras disciplinas y de cada uno de nuestros lugares de trabajo. Muchas gracias por haberme invitado.